Querido Padre Carlos, vicario general, estimados vicarios de la zona urbana y también de la pastoral indígena, queridos hermanos sacerdotes, coordinadores de las zonas pastorales, estimados sacerdotes, párrocos y religiosos que trabajan en la diócesis, queridas hermanas religiosas que también trabajan en las diferentes áreas, ¿no?, de pastoral, educativa, en fin, en la diócesis, hermana presidenta de la SER, queridos hermanos y hermanas laicos, un saludo fraterno y con todo cariño para cada uno de ustedes. Quiero agradecerle a Dios por haberme dado la oportunidad de vivir el ministerio como sacerdote y luego hace 3 años como obispo auxiliar de Cuenca. Luego pues el Señor quiso que a través del Papa Francisco que fuese administrador apostólico de esta querida diócesis, al inicio con ciertos temores, pero luego se fue apaciguando el corazón, ¿no? Hemos aprendido a querernos, a irnos conociendo, y miren lo que son los vecinos de Dios, pues Él ha querido que a partir pues del 21 de septiembre sea el pastor de esta diócesis. Lo ha aceptado pues como todo hijo de la Iglesia, ¿no?, con esa obediencia filial al Papa y también con una profunda comunión con Él. Y también con alegría, con mucha esperanza, como sé que ustedes también tienen de mi parte, ¿no? Espero que no les defraude y todos juntos pues vamos a hacer esta experiencia de caminar, ¿no?, de hacer esta iglesia sinodal. Creo que me toca iniciar, ¿no?, este episcopado en este momento pues de gracia que tiene la iglesia, ¿no?, de tal manera que también me ha ido preparando para estar con ustedes. Miren cómo queríamos llevar a cabo esta asamblea diocesana ya en el mes de febrero, pero por la pandemia se fue abajo, no pudimos realizarla, ¿no? Después seguimos moviendo los hilos, pues, y dijimos, hagámoslo en junio, ¿no?, que sería bueno. El paro se fue abajo, ¿no? Bueno, un poco, no estaba decepcionado, ¿no?, pero decíamos, ahora esto se sigue dando largas, ¿no? Pensábamos para el mes de septiembre, para esta fecha, estos 2 días, ¿no? Y creo que es providencial también, pues ya el nombramiento, ¿no?, porque así puede estar ya con una convicción, diríamos, más profunda para poder también empezar, ¿no es cierto?, un proceso de trabajo pastoral, ¿no? Porque el administrador apostólico solo cuida la diócesis, tiene que administrar bien porque normalmente no es él el que va a asumir la diócesis, puede ser otro obispo, ¿no? Entonces uno tiene esa tarea que irla realizando, ¿no? Pero bien, ahora yo creo que estamos en un buen momento y, como digo, le agradezco a Dios, le agradezco también a ustedes por las muestras, ¿no?, de cariño, de afecto, las llamadas, los mensajes, los abrazos, en fin, ¿no? Que eso sea también un signo de una profunda comunión y sobre todo que vamos a trabajar en unidad, ¿no? El lema de mi escudo episcopal es justamente ut unum sim, ¿no?, que todos sean uno, ¿no? Eso tiene que ser, sin duda alguna, mi reto fundamental, ¿no?, trabajar por la comunión, por la unidad entre todos, primero con el presbiterio, luego también con la vida consagrada, y con todo el pueblo de Dios, ¿no?, con los laicos, porque somos iglesia, nuestra iglesia peregrina, como dice el Papa Francisco, somos este santo pueblo de Dios, ¿no? Entonces todos los bautizados vamos a hacer este camino, este peregrinaje, ¿no?, aquí en la diócesis, retomando toda la tradición, ¿no?, de trabajo en esta diócesis de tantos años, ¿no?, y por lo tanto no podemos negarlo,
tenemos que asumirlo, tenemos que ser consecuentes también, ¿no? Y continuar, ¿no?, con esa acción permanente del Espíritu. Miren cómo hoy hemos orado, toda la oración ha sido desde el Espíritu, en el sínodo, ¿no? De tal manera que ese Espíritu de Dios que sigue soplando donde quiere y como quiere, ¿no? Ese Espíritu de Dios que dinamiza la vida de las comunidades, la vida de la iglesia, y hace que no perdamos la esperanza, pues continúe, ¿no?, iluminándonos, guiándonos, para que no perdamos el camino y ni los prejuicios, ni las falsas consideraciones, como decía la oración, ¿no?, sea un impedimento para ser hermanos, para ser una sola familia. Vamos pues a trabajar por ser una familia diocesana, ¿no? Todos tenemos que, por más que quiera el obispo, pero si nosotros nos hacemos los duros, nos hacemos de rogar, no queremos, no podremos construir, ¿no? Pero si todos ponemos ese empeño, ¿no?, por consolidar la comunión, la unidad, el ser esta iglesia en salida, misionera, sinodal, pues lo iremos logrando poco a poco. Así es que les pido con todo cariño para que todos seamos partícipes, colaboremos, nos sintamos también corresponsables en la obra de la Iglesia Diocesana de Riobamba. Yo he preparado unos pequeños apuntes. La hermana decía en el Evangelio la palabra ver, ¿no? Te vi. Es importante. Yo creo que tenemos que partir en nuestra metodología, ¿no?, con el ver, ¿no?, el ver nuestra realidad. ¿En qué contexto nos movemos? ¿Qué está ocurriendo en nuestra sociedad? Y uno de los puntos que quiero resaltar es justamente las consecuencias de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe, y también en nuestra provincia, ¿no?, en el Ecuador. Ha sido una situación inédita. Las condiciones de vida se han agravado, como todos sabemos. Muchísima gente ha muerto, miles de personas, y se ha acrecentado la desigualdad y la falta de crecimiento económico en nuestros países. Yo creo que esa es una de las consecuencias más trágicas, ¿no?, la desigualdad. Después veremos que ya no solamente vamos a hablar de pobreza, ¿no?, sino de inequidad, ¿no? Eso ha crecido espantosamente, ¿no? Muchos han tomado conciencia de esta situación, ¿no?, de los males que aquejan, pero también en muchos países, en muchas provincias, no han habido esos medios, ¿no?, materiales, culturales, incluso políticos, para superar esta situación. Y en esta lucha contra el COVID no siempre brilló la solidaridad, aunque hubo muchas expresiones, pero sin embargo muchos también acapararon, ¿no?, se hicieron más ricos, inclusive con el tema de las vacunas, ¿no? Bueno, gracias a Dios en nuestro país fue más equitativo, parece, ¿no?, de lo que dicen, ¿no? En otros países han tenido que sufrir mucho esta situación, ¿no?, una verdadera devastación. Países que en las últimas décadas habían logrado un progreso en varios ámbitos han vuelto a la extrema pobreza, ¿no?, entre ellos también los nuestros. Parecíamos que el nuestro, ¿no?, que nos íbamos levantando, que había mayor equidad, sin embargo, no ocurre esto en estos momentos, ¿no? Más bien vemos que la situación es más vulnerable, ¿no?, en las personas. Nuestros ciudadanos han perdido los trabajos y se ha vuelto también a la miseria, ¿no? Las clases medias se han visto menguados en sus anhelos de prosperar, ¿no? Por lo tanto, para quienes vivimos en este continente latinoamericano y del Caribe, el panorama no es tan alentador en estos momentos, ¿no? Estamos en una crisis muy profunda, ¿no? También la guerra de Ucrania con Rusia ha incrementado la inflación, los salarios valen menos, las cosas han subido
muchísimo, y también estamos en esa incertidumbre, ¿no? En estos meses, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? Vendrá una guerra, como dice el Papa ya, esta guerra mundial, ¿no? Esta guerra en pedazos que está haciéndose presente, ¿no? Se acrecienta el hambre, ¿no? En muchas regiones de nuestra tierra. Desde el año 2019, particularmente, ¿no es cierto?, en América Latina, en nuestro país, varios países se han levantado con olas de agitación sociopolítica, ¿no? Por motivos distintos. En Chile también, en Colombia, recordarán, Bolivia, ¿no? Los reclamos contra la desigualdad han sido el denominador común. Por todas partes se levantan quejas contra la concentración del poder económico y político. La democracia también está amenazada por los poderosos y a veces por los mismos políticos, ¿no? Vemos esta realidad en nuestro país, ¿no? La prensa también en algunos países es censurada, actualmente sobre todo en Nicaragua, ¿no? Ahí vemos que la situación es tan difícil, ¿no? De mucha persecución, sobre todo a la iglesia, ¿no? En otros, o en los mismos, la independencia de los tribunales también son ensombrecidos, ¿no? El tema de la justicia, ¿no? Vemos que está muy empañada, ¿no? Se ha puesto en evidencia la fragilidad del planeta. Esto creo que también no tenemos que olvidarnos, ¿no? La toma de conciencia de la gravedad de esta situación no tiene parangón en la historia humana. Nunca antes el mundo entero tuvo delante de sus ojos la posibilidad de la extinción de las especies tanto humana y también de las numerosas especies, algunas de las cuales de hecho han dejado de existir. Es lo que se llama, ¿no?, el cambio climático, causa de devastadoras sequías, inundaciones en unos y otros lugares. La misma Amazonía está en peligro. En ella, etnias que por siempre han vivido en armonía con la naturaleza son víctimas de la deforestación provocada por la avidez de la gente inescrupulosa, ¿no? O sea, este egoísmo, ¿no?, del ser humano, ¿no?, de tener, de acaparar, de poseer, ¿no? El dinero, ¿no?, hace que se vaya devastando. También la violencia que asola nuestra región. El 34% de los asesinatos del mundo se cometen en América Latina y el Caribe, ¿no? En estos días que hemos estado escuchando y viendo las noticias, ¿no? Por ejemplo, los femicidios en Ecuador. En este año, ¿alguien escuchó cuántos son en este año en Ecuador los femicidios? Más de 264, creo, ¿no? Miren, entonces, 264 mujeres que han muerto en estos meses de nuestro país, ¿no? El femicidio y las otras formas también de violencia, ¿no? Esto se relaciona pues estrechamente con el narcotráfico, hombres, mujeres, niños, jóvenes que son víctimas del consumo también de las drogas. En muchos barrios predominan los traficantes, lo que estamos viendo, sobre todo en Esmeraldas, en Guayaquil, ¿no? En esta región es donde se nota, ¿no?, con más fuerza las peleas, los balazos en las noches, en los días, los crímenes, ¿no? También pues la violencia en las familias, los abusos policiales, los femicidios, exclusión y maltrato. Con toda esta lectura del ver, ¿no?, nos preguntamos, ¿no?, ¿todo está perdido? ¿Quién dijo que todo está perdido, no? En este mismo contexto un poco desolador hay señales del reino. Yo creo que esa es la mirada que debemos tener también, ¿no?, en las que reconocemos la fuerza del Espíritu de Cristo resucitado, que hace triunfar sobre el fracaso, la injusticia, la muerte y la desesperanza. ¿Y cuáles podrían ser estas señales? Son, por ejemplo, los migrantes y refugiados que logran finalmente traspasar las fronteras, encontrar trabajo en un país extranjero y en una escuela donde educar a sus hijos. Los niños crecen y hacen amistades nuevas, hermanan los países
y transforman la configuración de la sociedad. Es una clarísima señal del reino del personal de la salud, ¿no? Eso fuimos testigos, ¿no? En este tiempo de la pandemia, ¿no? Cuántas atenciones, cuántos esas actitudes, ¿no es cierto?, de cercanía, de dar la vida de parte de estos hermanos. Algunos también murieron, ¿no?, allí en ese trabajo. También otra estrella, ¿no es cierto?, otra luz que aparece en el firmamento son los defensores de la casa común, son los nuevos mártires, asesinados indefensos por defender el planeta y sus primeras víctimas, los más pobres. 3/4 de los ecologistas víctimas de homicidio en el mundo son latinoamericanos. O sea, ¿dónde mueren más defensores, ¿no?, de la armonía, de la tierra? Es precisamente en nuestros países, ¿no?, en América Latina y el Caribe. Mueren, pero ellos alumbran, ¿no? En América Latina y el Caribe crece la conciencia también de la dignidad de la mujer. Las mujeres exigen paridad, o sea, igualdad, ¿no? Y la están consiguiendo en muchos espacios. La conciencia de la riqueza cultural y espiritual de los pueblos también originarios. Se abre espacio, ¿no? Se abre espacio en el mundo indígena, ¿no?, de toda esta región. Recuperan sus tierras, sus lenguas, rompen con la supuesta homogeneidad de países que se tienen por blancos. Hay también políticos que logran liberarse de su lobby, ¿no?, de su grupo, y estudian la realidad del continente. Son pocos, ciertamente, ¿no?, pero van forjando otras políticas, ¿no?, que promuevan el desarrollo integral de sus países. Y partidos que también tratan de creer en la democracia, ¿no?, y la defienden. En América Latina y el Caribe hay mucha gente que entrega su corazón. La Iglesia tiene muchos motivos para anunciar las bienaventuranzas de Jesús y desplegar con osadía los procesos transformadores que anticipen el reino de Dios. Simplemente añado a esto algunos datos que el 22 de agosto pues veía por allí, ¿no?, algunos datos del Chimborazo. ¿Cuántos habitantes tiene el Chimborazo, no? ¿Cuántos tiene? 400.000. Bueno, los datos dicen unos 524.000, ¿no? Está más, ha crecido la provincia, ¿no?, a pesar de la migración que hay también, ¿no? El 61% es población rural, ¿no? O sea, la gente vive en el campo en esta provincia, aunque también hay presencia en la ciudad, ¿no? Pero son el 39% quienes viven en la ciudad, ¿no? ¿Quiénes ganan? Las mujeres, es del 52%, y los hombres son el 47%. ¿no? Hay más mujeres en esta provincia, ¿no? Ahora, otro dato importante, ¿no? La provincia del Chimborazo tiene el 49% de su población en condiciones de pobreza. O sea, la mitad de la provincia vive en inequidad, ¿no?, en empobrecimiento creciente, ¿no? La provincia del Chimborazo tiene el 21% de su población en condiciones de analfabetismo. Monseñor Proaño trabajó mucho, recordarán, en su tiempo, ¿no?, para erradicar el analfabetismo. También el gobierno de Borja, recordarán, hizo esa gran campaña, ¿no? Pero miren, queda todavía un altísimo porcentaje de analfabetismo en nuestra provincia, ¿no?, el 21%. El 37% de su población en condiciones de pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Acceso a los servicios básicos, educación, vivienda, agua potable y saneamiento, ¿no? También es alto, casi un 40%, ¿no?, que no lo tiene. En el 2020 el Chimborazo registra la tasa más baja de empleo, ¿no?, en el 2020, ¿no? En el 2021 Chimborazo registró 9 femicidios.
sea, también hubo aquí no sé este año si hay o no hay, ¿no? En el 2020, pero en el 2021 hubo 9 mujeres que murieron víctimas del femicidio. En el 2019 el Chimborazo se registró con el 44% de la desnutrición crónica infantil. Los niños y niñas indígenas presentan el 60%. Hay un elevado índice de desnutrición en nuestros niños y jovencitos, ¿no? Y particularmente el mundo indígena, con un 60%. En el 2018, la provincia del Chimborazo presentó la tasa más alta del país en trabajo infantil. Era un 29%. Los niños también trabajan, ¿no? Por lo tanto, ¿qué necesita el Chimborazo? Decía esas estadísticas. Bueno, leyendo a todo esto, ¿no? Dice, necesito una nueva agenda de desarrollo. Eso es lo que dicen los investigadores sociales, ¿no? Los sociólogos, los economistas, toda esta gente que está estudiando. Una nueva agenda de desarrollo con generación de oportunidades para sus habitantes, ¿no? Claro, el panorama no es tan bueno, ¿no? Entonces, por lo tanto, hay que repensar, ¿no? En estas situaciones sociales, económicas, culturales que vive la provincia, ¿no?